Muy buenos días. El día de hoy nosotros hablaremos sobre las condiciones o prácticas inseguras en el trabajo. ¿Sí? En cualquier empresa la seguridad es muy importante en un trabajo, ¿no? Sin caso no hubiese la seguridad, ocurriría muchos accidentes. ¿Sí? Entonces es necesario por parte también de la empresa que es responsable del trabajador o también pues del trabajador mismo por su responsabilidad también que tiene que ver con la utilización de todos los eh, con todos los implementos necesarios para poder trabajar adecuadamente y de manera segura. ¿Sí? Cada día mueren 16.300 personas a causa de los accidentes o enfermedades relacionadas con el trabajo, más de 2.3 millones de muertes por año, dice. Sí, imagínense, ¿no? Eh, es mucho, ¿no? Que, que por accidentes, ¿sí? Mueren las personas, ¿no? Es decir, mire, imagínense, 2.3 millones de muertes por año, ¿no? Ocasionadas por accidentes, por inseguridad en el trabajo, ¿no? O por falta de seguridad. Anualmente ocurren de 317 millones de accidentes en el trabajo, ¿no? O sea, anualmente, o sea, cada año ocurren 317 millones de accidentes en el trabajo. Muchos de estos accidentes resultan en absentismo laboral. La carga económica y las malas prácticas de seguridad y salud estiman en un 4% del Producto Bruto Interior Global de cada año, ¿no? La jubilación anticipada, pérdida de personal, eh, calificación y el absentismo y elevadas primas de seguro. ¿Sí? Entonces, en conclusión, los accidentes pues en un en un trabajo es es consecuencia de la responsabilidad, ¿sí? Y también pues eh, responsabilidad de la empresa y del empleador, ¿no? Y también pues esos son los datos que se mueven, ¿no? Hay un término que acá se les ha mencionado como es el absentismo. Dice que es una costumbre o práctica habitual de no acudir al lugar donde se ejerce una obligación, en especial al trabajo o a la escuela, ¿no? Esa es una costumbre, o sea, es algo que nace de uno mismo, ¿no? Entonces, pero eso también puede provocar un tipo de accidente, ¿no? De hacer de una manera que uno quiera hacerlo, ¿no? Pero realmente pues está mal eso. La cultura nacional de prevención de la materia y seguridad y salud en el trabajo, por la OIT, Organización Internacional del Trabajo. Se refiere a una cultura en la que el derecho a un medio ambiente de trabajo seguro y saludable se respeta, dice, en todos los niveles en la que el gobierno, los empleadores y los trabajadores participan activamente en iniciativas destinadas a asegurar el medio ambiente de trabajo, ¿sí? Seguro y saludable mediante sistemas de derechos, responsabilidades y deberes bien definidos en la que concede la máxima prioridad al principio de la prevención, ¿no? Nosotros entendemos por prevención es adelantarnos antes de que pueda suceder algo, ¿no? Pero tomando todas las medidas necesarias como responsabilidades, deberes definidos, ¿sí? Propios de uno mismo, también pues las empresas, también normativas que están dirigidas por el gobierno, ¿no? De tal manera
¿sí? Que eso de alguna otra manera va a provocar pues una prevención, ¿sí? Prevención de los accidentes en el trabajo. Ciertamente el empleado de una organización recibe pues un sueldo a cambio de obedecer las órdenes de un jefe, ¿sí? En tanto que un cliente paga a cambio de obtener la orden del experto a quien puede obedecer, ¿no? El consejo de los expertos no difiere mucho de la orden de los jefes, dice, ¿no? Cuando el efecto es liberar la acción de responsabilidades del actor y someterla a criterios de ganancia y eficiencia instrumental controlados en forma heterómona, ¿sí? Entonces, nosotros, eh, si nosotros trabajamos en una empresa, ¿no? nosotros trabajamos en una empresa por un sueldo que nos pagan, ¿sí? Si nosotros no nos pagarían un sueldo, nosotros no haríamos, ¿no? Lo que tenemos que hacer, pero si trabajamos lo hacemos por lo que nosotros, por nuestras necesidades que nosotros tenemos, ¿sí? Eso es igual que un cliente, ¿no? Llega a una tienda, dice yo quiero tal cosa, entonces la persona que le está atendiendo no tiene que hacer caso, ¿no? O hace caso porque le está dando un dinero para que pueda hacer la labor que él quiera, ¿no? Algo así, ¿sí? Pero la responsabilidad pues va a ser en parte va a ser de las dos personas, ¿no? Una la que ordena, ¿no? O la que paga, y la otra pues la que necesita ese pago para poder sobrevivir o vivir, ¿no? Hay un término también eh, que acá dice heterómona, ¿sí? Dice que está sometido a un poder externo, ¿sí? A eso significa heterómona, ¿no? Eso que quiere decir que una persona que ordena, ¿sí? Digamos un cliente, y el otro es el que obedece, ¿no? A ese se le conoce como heterómona. La salud ocupacional, ¿sí? Se entenderá, dice, que en adelante como seguridad y salud en el trabajo, definida como aquella disciplina que trata de la prevención de lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, ¿sí? En otras palabras, la salud ocupacional eh, prevé, ¿sí? Prevé de que ocurra algún tipo de accidente o algún tipo de enfermedades causadas en el trabajo, ¿no? De eso se encarga la salud ocupacional. Yo me recuerdo hace años había una señora pues que trabajaba en una empresa en Arequipa. Esta señora eh, eh, trabajaba en esta empresa de productos cárnicos. Me recuerdo que yo cuando llegué, ¿no? La señora me dijo pues me van a operar al otro mes. Y yo me preguntaba siempre, y señora, uno de esos días por tanta curiosidad, no, yo le pregunté, y señora, ¿y por qué le van a operar? Le dije. Me dijo, ¿saben qué me dijo? Yo toda mi vida he molido la pimienta, ¿no? Entonces la empresa le daba un tipo de molino, ¿no? Para poder pues triturar la pimienta, ¿no? Y con pasado el tiempo, ¿no? Los años, ¿qué es lo que había pasado? Entonces el polvo de la pimienta se le había acumulado pues creo que por las fosas nasales, ¿no? Llegó hasta la cabeza por ahí, no me recuerdo muy bien, pero la cosa es que la señora se iba a hacer operar, ¿no? Por el trabajo que ejercía diariamente, ¿no? Entonces, bueno, en este caso la empresa se hizo responsable, ¿no? De repente hubiese ofrecido algún tipo de prevención anteriormente, ¿no? Para que esa señora de repente no llegue pues a esa operación, de repente hubiese utilizado implementos pues como cubrebocas, ¿no? O algún tipo de
algún tipo de material para que no pueda pues para que se pueda proteger, ¿no? de los polvos de la pimienta, ¿no? Entonces ese pues no, a veces pasa eso, ¿no? Ese es solamente un ejemplo nomás de lo que puede pasar en un trabajo, ¿no? Entonces la salud ocupacional es la prevención de lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, dice, y de la protección y promoción de la salud de los trabajadores. Tiene por objeto mejorar las condiciones del medio ambiente y así como la salud, ¿no? Es decir, esta salud ocupacional, dando esa protección a un trabajador, también va a ayudar a mejorar las condiciones de vida de este trabajador, ¿sí? La cual va a llevar pues y el mantenimiento pues del bienestar físico, mental y social, dice, ¿no? Es decir, de alguna u otra manera va a influir en su bienestar de ese trabajador, ¿no? En todos los trabajos que va a realizar. La enfermedad laboral, dice, la contraída como resultado de la exposición de los factores de riesgos inherentes a la actividad laboral o medio en la que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. En este caso el ejemplo que yo les he dado, ¿no? Ese es una enfermedad laboral, ¿no? De esta persona, de esta señora, ¿no? Que ejercía un trabajo, ¿sí? Y ese trabajo pues con el tiempo pues le ha generado un tipo de enfermedad, ¿no? Esa es una enfermedad laboral, ¿sí? En otras palabras, el gobierno nacional determinará en forma periódica las enfermedades que se consideran como laborales y en casos de una enfermedad no figuren en la tabla de enfermedades laborales, ¿no? Es decir, que el gobierno también se debe encargar, ¿no? de regular con algunas normativas, ¿sí? para que para que todos los trabajos realizados pues que se realicen puedan provocar algún tipo de incidente, ¿no? en el trabajador. Entonces debería ser un poco debería normarse para trabajos muchos más de repente que no están dentro de esa norma, ¿no? Definiciones básicas de seguridad y salud en el trabajo. El accidente de trabajo, dice, ¿no? El accidente de trabajo, todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión de trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, ¿sí? Una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte, ¿sí? Entonces un accidente es un suceso inesperado, ¿no? Un suceso que puede pasar en cualquier momento. Yo me recuerdo, hace años también había un joven, ¿no? que era un amigo, ¿no? Y este joven trabajaba en una empresa en la cual donde hacían pues refrigeradoras, reparaciones y todo lo demás, ¿no? Y este joven quizás estuvo, bueno, yo el día anterior yo le vi normal al joven, ¿no? Bien alegre, bien molestoso, ¿no? Pero no vino, al día siguiente no vino. Después de 2 días apareció, ¿no? Y vino pues con los dedos ya amputados, ¿no? Vendados. ¿Qué es lo que había pasado, no? Él trabajaba en ese lugar. Dice que pues había manipulado la sierra pues inadecuadamente, ¿no? Y se había pues cortado 3 dedos, ¿no? De una de las manos, es decir, de la mano izquierda. Entonces, eso es un accidente, ¿no? Eso es un suceso que uno no puede, un suceso pues repentino, uno no está preparado, ¿no? En ese momento, ¿no? Que puede causar algún tipo de accidente, algún tipo de lesión, en este caso pues una lesión, ¿no? ¿no? El joven ha quedado pues sin dedos, ¿no? Para toda su vida, o algunos también pueden perder pueden perder pueden perder la vida, ¿no? Es también accidente aquel trabajo que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, ¿sí? También, ¿no? Digamos, el empleador o la persona, el dueño de la empresa le dice, ya ve, esto tienes que hacer, le dice, y el trabajador hace pues lo que él ha ordenado, y en ese momento que él ha ordenado, ¿no? Va a sufrir un accidente, ¿no? Entonces,
Eso también es pues, esa es una responsabilidad también del trabajador y también del empleador, ¿no? Igualmente se considera accidente de trabajo en el que se produzca durante el traslado de los trabajadores o contratistas desde su residencia hasta lugares del trabajo, ¿no? Es también, digamos, hay empresas que recogen a los trabajadores, ¿no? En sus propios vehículos de la empresa, ¿no? Pero dice, si esa persona ha sido recogido por ese transporte, ¿no? En el camino, digamos, yendo a la empresa o a la planta, ¿no? Entonces ese carro, digamos, se accidenta, se voltea, ¿no? Entonces esa responsabilidad ya va a ser de la empresa, ¿no? Ya que es responsable de su contratación de ese trabajador, algo así dice. Las enfermedades profesionales, ¿no? Es enfermedad laboral la contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o al medio en la que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. Dice la enfermedad profesional, ¿no? La contraída como resultado de la exposición a factores de riesgos inherentes a la del trabajador. En este caso, es lo que yo les he mencionado hace rato, ¿no? Eh, de esa señora pues que hacía ese trabajo de moler el pimiento y después lo tuvieron que operar, ¿cierto? Lo tuvieron que operar, ¿no? Entonces ya no podía, simplemente la señora pues comenzaba pues a respirar pues inadecuadamente, ¿no? Entonces eso es. ¿Qué más? Relaciones causa-efecto, factor de riesgo, enfermedad diagnosticada eh, relacionada causalmente con el factor riesgo, causa-efecto, es decir, lo que el trabajo que tú haces, ¿no? ¿Qué efecto pueda causar más adelante, ¿no? Puede ser una enfermedad o algún tipo. Diferencia entre accidente del trabajo y enfermedad profesional. ¿Sí? Acá tenemos dos tipos de accidente de trabajo y enfermedad profesional. Accidente de trabajo, dice, suceso súbito, instantáneo, repentino. Puede producirlo agentes externos, ¿no? Entonces, un accidente de trabajo es algo que va a pasar, ¿no? Sin que uno se dé cuenta, o también puede ser causado por algo externo, ¿no? Digamos una manipulación de una maquinaria, ¿no es cierto? Entonces eso es un agente externo que puede cortar la mano o puede hacer algún tipo. Y enfermedad profesional, proceso de elaboración lenta, lesionante, dice, ¿no? En este caso, la enfermedad de elaboración lenta o lesionante, ¿no? Es en el caso, pues, como yo les dije, de esa señora, o también podría ser otro. Tengo acá un ejemplo. Una vez me recordé, pues, que había un señor también que trabajaba en empresa, de esas empresas transnacionales, ¿no? De gaseosas, ¿no? Y el ruido que se generaba, pues, ahí adentro, ¿no? Era, pues, bastante, ¿no? El ruido que se generaba, ¿no? Ese señor pues con pasar del tiempo se volvió sordo, ¿no es cierto? Ya no escuchaba muy bien y después era poco a poco, ¿no? Ese es un proceso en el cual esta enfermedad pues ya se manifestó en el señor, ¿no? Hasta quedar pues completamente sordo, ¿no? ¿Qué más dice? Consecuencias obligadas y directa del trabajador y medio. Cuando te habla de obligación es cuando un jefe ordena, ¿no? Ordena lo que tienes que hacer, ¿no? Y ahí pues le puede pasar un accidente, ¿no? Entonces ya tenemos la diferencia entre accidente de trabajo y enfermedad profesional. Efectos sobre el ingreso del trabajador, dice. Para el trabajador puede tener las siguientes consecuencias sobre la salud y la capacidad del trabajador, ¿sí? La incapacidad temporal, incapacidad permanente, invalidez y muerte, ¿sí? Es decir, si un trabajador pues va
eh, va, a, va a sufrir un accidente en el trabajo, entonces pueda que este trabajador pueda tener una incapacidad temporal, es decir, de repente alguno de su organismo pues se va a recuperar, o también puede tener una incapacidad ya permanente, o de repente nunca se va a poder recuperar, o de repente va a ser una persona inválida, o también puede perder la vida, ¿no? Entonces esos son los efectos de un accidente en el trabajo, ¿no? Es lo que pueda ocurrir, o AT, como dicen, ¿no? Accidente en el trabajo. Efectos sobre los ingresos en la empresa. Efectos sobre los ingresos de la empresa tiene como objetivo maximizar las utilidades en la contraprestación a lo que se interviene a sus accionistas. En otras palabras, la empresa, como una empresa que busca pues obtener bastante dinero, entonces pues va a tratar de que el trabajador pues aprovecharlo al trabajador lo máximo que pueda, ¿no? Para tener utilidades, es decir, dinero. Al realizar su presupuesto anual, las empresas determinan el costo de la materia prima, producción, mantenimiento, para alcanzar los objetivos planteados a la junta directiva y así obtener unos ingresos que cubran esos costos y dejen además una utilidad o ingreso neto, ¿no? Es decir, para que una empresa contrate pues un trabajador, ¿no? Ellos tienen que hacer un presupuesto, es decir, en todo el año cuánto yo voy a gastar, ¿no? Cuánto voy a gastar en lo que es la materia prima, en la producción, mantenimiento, en el pago, digamos, del trabajador, ¿no? Todo eso yo tengo que tener pues ya como empresa todo lo que yo voy a requerir y cuánto ingreso yo voy a tener para, ¿no? En otras palabras, cuánto ganancia voy a tener y cuánto yo voy a invertir sobre lo que yo voy a necesitar para que esta empresa funcione, ¿no? Y de esa manera también yo voy a ver qué ganancia yo voy a tener pues durante el año, ¿no? Es decir, ganancia neta. Efectos sobre los ingresos de la empresa. El ingreso neto le permite a la empresa adquirir mejores equipos, ampliar instalaciones, atraer nuevos inversionistas, mantener en las competencias y ser una empresa pues más sólida en el mercado nacional e internacional. Entre más se reduzcan los gastos ocasionados por accidentes del trabajador, mayor será el ingreso neto. Es decir, ingreso neto es ingreso menos costos. En otras palabras, una empresa que va a brindar o va a reducir la cantidad de accidentes que se pueda ocasionar en el trabajo, ¿no? Dice que es una ganancia para la empresa. Es decir, de esa manera va a tener mayores ingresos. Entonces, en conclusión, pues, entonces yo creo que una empresa debería brindar todas las comunidades a la protección en lo que es la seguridad pues en el trabajo, ¿no? De tal manera que también ellos van a salir beneficiados. Un accidente en el trabajo causa costos imprevistos que no hacen parte de los costos del producto y que se reflejan en el estado de pérdida y ganancia, dice, como otros gastos, disminuyendo el ingreso neto o las utilidades. Ya no es posible maximizar las utilidades de la empresa, dice, ¿no? Si se hace un análisis de ingreso de la empresa en función a la producción, asumiendo la pérdida de costos, ¿no?, de los accidentes en el trabajo y cargándose los costos de producción fijos y variables, observando lo siguiente, ¿sí? Es decir, en un accidente de trabajo causa costos, ¿no? Es decir, cualquier tipo de accidente siempre va a generar pues costos imprevistos, es decir, la empresa va a tener que gastar, ¿no?, por ese accidente que ha ocurrido. Efectos sobre el país, ¿no? También también puede provocar ese daño de un accidente pues en el
país, dice acá, ¿no? Pérdida temporal o permanente de un elemento productivo, ya que esta persona pues que trabaja también pues aporta al país, ¿no es cierto? Con un impuesto. Entonces por ese motivo pues si ya el trabajador ya no rinde, también pues va a ser una pérdida, un efecto pues sobre el país. Creación de impuestos para atender a los desamparados, ¿no? Ya que esa persona ha aportado años, entonces ya el Estado va a tener que cubrir, digamos, sus necesidades para que pueda vivir, ¿no? Contribución al aumento de los precios de los productos de la canasta familiar y costos de vida, ¿no? Una menor productividad que se traduce en una disminución de ingreso y consecuencias estancadas sobre el proceso de expansión económica, más dependiendo de la comunidad y aumento de la mendicidad, dice, ¿no? Contribución del aumento de impuestos y materias primas seguras. En otras palabras, el accidente que puede provocar a una empresa, o sea, que pueda sufrir una persona, ¿no? Puede perjudicar de alguna otra manera con los impuestos, ¿no? A un país, ¿no? También el Estado también se va a hacer cargo, pues, ¿no? De esa pérdida, ¿no? Va a tener que asumir sus gastos, ¿no? De repente también, sin caso pues no le cumplen, de repente hasta esta persona va a tener que trabajar como mendigo, ¿no? En las calles pidiendo ¿no? A veces sucede eso, ¿no? Entonces por eso que también hay que ser responsables, ¿no? No solamente a nosotros, a los trabajadores, sino también a los empleadores, y también a veces el Estado también pues de alguna u otra manera va a influir, ¿no? En crear normas y leyes. Efectos de un accidente de trabajo, dice: a mayor pérdida, menor ingreso; a menor ingreso, menor inversión; a menor inversión, menor salario, ¿no? Entonces en un accidente, digamos, para una empresa, dice: a mayor pérdida, menor ingreso. Es decir, si esa persona, bueno, ya no trabaja en la empresa, va a tener pues menor ingreso, ¿no? Y también para él y también para la empresa, ¿sí? Ya no va a tener pues el ingreso, de repente va a tener que aportarle la empresa, y pues por ende ya ese ingreso ya va a disminuir, ¿no? A lo que digamos, en lo que gastaba anualmente, ¿no? A menor ingreso, menor inversión, ¿sí? Menos ingreso, y va a haber menos inversión de la empresa para poder comprar de repente maquinarias y todo lo demás. A menor inversión, menor salario, ¿no? Ya que hay poca inversión, entonces el salario también se disminuye, debido a que uno de los principales componentes de la inversión es el salario, ¿sí? Beneficios de la creación de una cultura de la prevención de la materia de seguridad y salud: aumento de las horas productivas por la salud, el ausentismo por accidente, ¿no? Aumento de las utilidades por menor costo de los accidentes y mayor producción anual realizada; aumento de los ingresos del personal a causa de mayor número de horas trabajadas al finalizar de años. Entonces estos son los beneficios, ¿no? De una cultura pues de prevención. Es decir, si una empresa va a tener que ganar un poco más de dinero, ¿no? Va a tener que invertir en lo que es la prevención de que ese trabajo que va a realizar sea pues más seguro, ¿no? De tal manera de que no ocurra pues algún tipo de accidente. Luego tenemos los beneficios de la creación de la cultura: disminución de gastos generales de la empresa y por tanto de los costos de producción, mejor ambiente social, mejor clima moral del personal, mejor imagen de la empresa ante la ciudad, la comunidad y las autoridades, mayor apoyo del Estado en los problemas sociales que la empresa pueda presentar, ¿no? Esto también sucede en la actualidad, ¿no es cierto? Cuando una empresa brinda pues que sea segura, ¿no? Todos los implementos pues a un trabajador, ¿no? Y se preocupa por el trabajador, entonces
el trabajador pues se va a sentir pues satisfecho, ¿no? Y va, de repente pues el rendimiento de este trabajador va a ser mucho mejor, ¿sí? En ese campo donde se desenvuelve, ¿no? Entonces, eso tiene mucho que ver, ¿sí? Entonces, hay empresas que sí se preocupan, pero hay empresas también que no se preocupan por el trabajador. Basta que sufrió un accidente, lo despide, ¿no? O busca la manera de, pues, de deshacerse del trabajador. Beneficios de la creación de una cultura, dice, ¿no? Disminución de los aportes de la cotización ARP por el mejoramiento de las condiciones de trabajo y ambientes de trabajo que reflejan a un bajo, dice, ¿no? La disminución de aportes. Es decir, eh, cuando una persona se accidenta, ¿no? Los aportes obviamente de los impuestos va a ser pues un poco menor, porque de repente ya no va a poder trabajar adecuadamente, entonces eso también de alguna otra manera va a perjudicar pues la calidad de vida del trabajador. Acá tenemos clasificación y recomendaciones para disminuir el peligro de los riesgos, dice, ¿no? Tenemos un peligro biomecánico, peligro psicosocial, peligro químico, peligro locativo. Perdón. Peligro biomecánico. Se recomienda realizar pausa 15 minutos en la mañana y 15 minutos en la tarde, tener una buena postura en el momento de sentarse y digitar, dice. No digitar, hablar al mismo tiempo por teléfono únicamente si usa diadema, dice, ¿no? Agacharse en forma adecuada agacharse en forma adecuada dice, ¿no? Agacharse en forma adecuada para levantar cajas o elementos pesados, ¿no? Ya, entonces en otras palabras, el peligro biomecánico por lo general se está mostrando en la posición del trabajador, ¿no es cierto? Es decir, para poder ejercer un trabajo, ¿no? El trabajador tiene que estar, pues, tiene que tener una buena postura, ¿no? Postura en el trabajo, ¿no? Porque esa postura también puede perjudicar de alguna otra manera, posteriormente de repente pues con una desviación de cadera, bueno, qué sé yo, ¿no? Peligro psicosocial. Trate de conservar la calma en todo momento. Prepare su mente para enfrentar cualquier situación adversa. Busque el apoyo de las personas cercanas, ¿sí? Medir las capacitaciones para evitar agotarse intentando hacer más tareas de las posibles, la cual puede producir estrés, ¿no? En otras palabras, en este peligro psicosocial, es decir, que un trabajo para poder pues laborar tiene que estar bien concentrado, ¿sí? Bien concentrado en todo aspecto, ¿sí? Bien de repente cuando ya tenga un accidente o también pues cuando ya el trabajo ya es muy excesivo, ¿no? Pueda buscar la manera de que no se estrese, ¿no? Porque ese estrés también puede perjudicar en el trabajador. También tenemos el peligro químico, dice utilizar siempre los equipos de protección individual que se requiera como mínimo la protección ocular, guantes tipo látex, ropa adecuada, no se debe utilizar ningún reactivo el cual falte la etiqueta en el recipiente, ¿no? Es decir, en este caso también pues si hubiese un peligro químico, ¿no? Es decir, yo tengo que tomar pues la protección, el uso de lentes, ¿sí? Tengo que tener también los guantes, ¿no? Adecuados, ¿no? Y la ropa adecuada. Entonces, y que también todos los reactivos que se va a utilizar pues estén completamente etiquetados, ¿no? De tal manera que no produzca algún tipo de accidente.
¿no? Peligros locativo, dice, ¿no? Reportar condiciones inseguras, por ejemplo, mal estado de pisos, paredes, techos, ¿no? Entonces el peligro locativo se refiere por lo general pues al estado de la infraestructura donde el trabajador pues va a ejercer su trabajo. Peligro eléctrico. No sobrecargue los enchufes si se utiliza extensiones. Antes de utilizar un aparato o enchufes, asegúrese el perfecto estado, utilizar herramientas adecuadas, utilizar instrumentos de medición en forma adecuada, ¿no? En otras palabras, el peligro pues eléctrico siempre va a ser latente, ya sea en lo que es industria alimentaria, ¿no? Y en cualquier tipo de industria, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta, dice, de que no sobrecargar pues los enchufes, ¿no? Es decir, no hacer muchas conexiones, ¿no? También hay que verificar que el estado pues sea perfecto, ¿no? Yo me recuerdo hace muchos años también había una empresa, ¿no? Y esta empresa pues el trabajador comenzaba a aprender pues una máquina, la máquina respectiva, ¿no? Comenzaba a aprender y no prendía, pues, ¿no? Parecía que quería haber un cortocircuito, ¿no? Y él cuando comenzó a verificar, ¿no? Miró la máquina, estaba bien, ¿no? Luego se fue a ver la cuchilla, ¿no? La cuchilla general, y se dio con la sorpresa de que ahí pues había insectos, ¿no? Y esos insectos trataban de causar pues ese cortocircuito, ¿no? Se podrían imaginar, ¿no? Que también, en otras palabras, para que no ocurra un peligro eléctrico, siempre hay que verificar, ¿no? Las condiciones pues de electricidad que va a tener esa maquinaria que se va a utilizar, o también los instrumentos de medición que se utilizan pues sean los adecuados, ¿no? Entonces luego tenemos el peligro físico respecto al ruido, hablar en tono normal, colocar grabadoras, radios, volúmenes moderados para comunicarse y evitar gritar. Se recomienda utilizar pues el correo, ¿sí? O teléfono, ¿no? Entonces se podría solucionarse de esa manera. Luego tenemos el peligro biológico, abstenerse de consumir agua no potable, lavarse las manos antes de consumir los alimentos, lavar la fruta antes de consumir, ¿no? O vacunarse, dice, contra virus como la gripa, según la época del año, ¿no? Entonces, eso es lo que esas son las recomendaciones que se pueda realizar para que no ocurra pues algún tipo de accidente, ¿no? O disminuya pues el peligro de riesgo. Tenemos también el peligro mecánico, es también el uso también de las herramientas en forma adecuada, ¿no? Tenemos también el peligro ambiental, ¿sí? Siempre conservar, dice el medio, conservar la calma, dice, ¿no? Recordar la frase, dice, no corro, no grito y no empujo, ¿no? No utilizar elevadores, no perder el tiempo buscando objetos personales, alejarse de las ventanas o muebles que puedan caer. En este caso, de este peligro ambiental podría ser la causa un terremoto, ¿no? Cuando hay un terremoto se debe tener calma, ¿no? No se debe correr, se debe salir pues tranquilamente del ambiente, ¿no? Porque si no se hace eso, pues puede ocurrir algún tipo de accidente. Peligro del orden público. Si es víctima de una agresión física o está expuesto a delincuencia o desorden público, debe comunicarse inmediatamente con la Policía Nacional, ¿no? Eso también hay que tener en cuenta, ¿no? A veces ocurre eso, ¿no? Entonces hay que estar en contacto también con la policía para que no ocurra pues un peligro de orden público. ¿Qué hacer en casos de accidentes de trabajo? ¿Sí? Atención de primeros auxilios por brigadista o por defecto el consultorio de la medicina preventiva. Reportar accidente al grupo CISO, dice, ¿no? De la Dirección de Gestión Humana, o también pues al jefe de personal, ¿no? O a la enfermería o a la enfermera, que el consultorio de medicina preventiva, ¿no? Hay empresas que tienen también que tienen su enfermería, ¿no? Entonces por lo general son empresas grandes. Se remite la persona a urgencias
entregando radicado impreso reporte, el cual debe ser presentado en la IPS y conservar el original pues de este documento. En otras palabras, en aquí está todos los pasos que se debe realizar cuando una persona pues se accidenta, ¿no? Siempre hay que reportarse pues primeramente a la persona que está encargada, ¿no? Que te puede brindar ese servicio pues, ¿no? Acá tenemos la evolución de la creación de la cultura y prevención de la materia de seguridad y salud, ¿no? Acá dependiente, independiente, interdependiente, dice, ¿no? Índice de lesiones, instinto, supervisión, yo, dice, independiente, y equipo, ¿no? Dependiente, mi seguridad es responsabilidad del gerente, dice, ¿no? O del dueño. Independiente, la seguridad es mi responsabilidad, es decir, es propio de uno. La interdependiente, la seguridad es responsabilidad de todos, es decir, no solamente del trabajador, sino también del dueño, ¿no? Entonces ahí está todas las acciones que debe cumplir, ¿no? Ya sea el gerente, ya sea la persona y ambos, ¿sí? Pirámide de las proporciones del accidente, ¿no? Lesión seria, dice, o incapacitante. Lesión leves o cualquier lesión formada que no sea seria o impaciente, dice. 30, dice, accidentes con daños a la propiedad y incidentes que no presentan lesiones o daños visibles. Causas de los accidentes se deben principalmente a actos inseguros, condiciones inseguras y combinación de dos anteriores, ¿no? Actos inseguros, ¿no? Ahí podemos ver, ¿no? Es un acto inseguro, ¿no? Este carro está tratando de chocarse, ¿no? De repente manejar y no se da cuenta. Condiciones inseguras es cuando no cuenta con los implementos necesarios para que ese trabajo que realice sea seguro. Actos inseguros son las causas que dependen de las acciones que por desconocimiento o descuido del propio trabajador pueden dar como resultado un accidente, ¿no? Es decir, eso proviene del propio trabajador, ¿sí? A que pueda ocurrir o no un accidente. Actos inseguros: situarse o transitar por un lugar peligroso, no utilizar equipos de protección personal, desobedecer reglas de seguridad, negligencia, apatía, operar vehículos o maquinarias a velocidad excesiva y trabajar sin autorización, ¿sí? Estas son las causas de los accidentes o actos inseguros. Pueden imaginarse, ¿no? Entonces son los ejemplos. En otras palabras, es la propia responsabilidad del trabajador. Condiciones inseguras: causas que se derivan del medio ambiente donde vivimos y que se está pues referencia de grado de inseguridad del lugar donde se va a ejecutar el trabajo, ¿no? Acá podemos ver, digamos, un óxido, ¿no? Y ese óxido, de repente yo me corto el dedo y ese óxido va a entrar, ¿no? Y ahí me puede generar algún tipo de infección, ¿no? También pues las condiciones de maquinarias que no son las adecuadas, ¿no? Para el trabajo. Esas son condiciones inseguras. ¿Qué más? Las condiciones inseguras en las instalaciones son, dice, la falta de orden y limpieza, equipo de protección cuando no se usa, herramientas y equipos de trabajo que son inadecuados, o defectos y equipo inadecuado instalado, ¿no? Es decir, cuando tiene todas esas condiciones inseguras, mal diseño, podría ser en una maquinaria, en una infraestructura, falla de mantenimiento, ¿no? Es decir, cuando no se da pues el mantenimiento adecuado a una maquinaria y está fallando esa maquinaria, me puede provocar una condición insegura. Falla de operación, es decir, no se ha hecho esa operación adecuadamente, ¿no? O de repente esa maquinaria no se ha utilizado adecuadamente, ¿no? Y ahí puede provocar pues, ¿no? algún tipo de condición insegura, ¿no? Acto inseguro, ¿no? Mira, acá ustedes pueden ver en la imagen, ¿no? Este señor
se está poniendo pues diferentes baldes para poder realizar su trabajo, ¿no? Ese es un acto inseguro, ¿no? Este señor se puede caer, ¿no? Puede accidentarse. Condición insegura, dice, ¿no? Ese es un acto de condición insegura cuando yo de repente utilizo una escalera, no, en este caso no puedo utilizar una escalera, pero que esté pues con grasa, ¿no? Y sea resbaloso, ¿no? Ahí tenemos una condición insegura. Causas que combinadas los actos inseguros pueden ocasionar un accidente: juego, confianza, complacencia, fatiga, alcohol, vicios, prisas, capacitación inadecuada, predisposición, frustración, exceso de confianza, ¿no? Esas son las causas por las cuales puede ocurrir pues un accidente, ¿no? Ese es un acto inseguro. Como ya lo estoy viendo, es la falta de responsabilidad de un trabajador, ¿sí?, en una empresa. ¿Por qué las personas cometen actos o prácticas inseguras? Dice, no sabe, no puede, no quiere. Esas son pues lo que una persona o un trabajador se debe preguntar, ¿no?, al momento pues de que pueda ocurrirle un accidente. ¿Por qué no sabe? Dice, porque no se ha capacitado correctamente en el que labora, porque en su trabajo sin embargo se desarrolla por iniciativa propia, por ayuda de un compañero y órdenes superiores, o por curiosidad. Ese es porque no sabe. Porque no puede. El equipo de herramienta que utiliza no tiene el diseño ergonómico. El ergonómico siempre está pues está relacionado al estrés del trabajador, ¿no? Es decir, no se siente condiciones adecuadas para ejercer ese trabajo. Incapacidad de alguno de los miembros, obesidad y vista ilimitada, ¿no? Eso es porque no puede, ¿no? Porque no quiere. Problemas sentimentales, actitud negativa y rebeldía, no se lleva bien con el compañero, siente el temor a realizar el trabajo, pero no lo lleva a cabo, ¿no? Es decir, esto también es pues porque en otras palabras, por falta de concentración, ¿sí? En conclusión, acá nosotros podemos ver también, ¿sí?, la cultura inicial de la empresa, ¿no? Es decir, todo lo que se debe hacer, ¿sí?, para que no ocurra un accidente.